Lección Divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Paso 1. Lectura. ¿Qué dice el texto? Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos fueron hasta Cafarnaúm. Allí Jesús empezó a comunicar su doctrina en las asambleas del día sábado en la casa de oración. Su manera de enseñar impresionaba mucho porque hablaba como quien tiene autoridad. Era todo lo contrario de los maestros de la ley. En una ocasión se encontraba en esta sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a derrocarnos? Yo te he reconocido, tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de este hombre. El espíritu malo hizo revolcarse al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió. Entonces el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Incluso le obedecen los espíritus malos. A raíz de esto, la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Lección Divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Estamos en el primer día de actividad de Jesús. Su primer contacto con la gente tiene lugar en la sinagoga. Es un signo de que la primera intención de Jesús fue enderezar la religiosidad del pueblo que había sido tergiversada por una interpretación opresora de la ley. Por 2 veces en el relato se hace referencia a la enseñanza de Jesús, pero no se dice nada de lo que enseña. Se habla de la obra. Lo que Jesús hace es liberar a un hombre de un poder opresor, el espíritu inmundo, contrario al Espíritu Santo. La clave es que Jesús libera, cuando habla y cuando actúa. La buena noticia que anuncia Marcos es la liberación en 2 direcciones: de las fuerzas del mal, el espíritu inmundo, y de la fuerza opresora de la ley, explicada de una manera alienante por los fariseos y letrados, no como los letrados. La intención de Marcos es que la gente se haga la pregunta clave: ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Teniendo en cuenta que Jesús vino a liberarnos de todas nuestras ataduras y darnos la libertad de los hijos de Dios, ¿existe algo en mi vida de lo cual necesite ser liberado? ¿Qué? ¿Tengo algunas dependencias hacia algo o alguien que me saca la libertad y me crea una dependencia enfermiza? ¿Qué aspecto y en qué dimensión de mi vida el Señor debe actuar para que yo me sienta más libre y abandone lo que me esclaviza? El Señor enseñaba con quien tiene autoridad, porque sus palabras eran verdad y vida. Siendo así, ¿de qué manera, con qué actitudes y disposiciones busco profundizar más aquello que creo y así ser más consciente de lo que implica ser llamado cristiano? Meditación del Papa Francisco. El pasaje evangélico presenta a Jesús con su pequeña comunidad de discípulos. Entra en Cafarnaúm, la ciudad en la que vivía Pedro y que en aquellos tiempos era la más grande de Galilea. Y él entra en aquella ciudad. El evangelista Marcos relata que Jesús, siendo aquel día un sábado, fue inmediatamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la palabra de Dios. Palabra que hay que escuchar, palabra que hay que acoger, palabra que hay que anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa primero en la disposición logística, ciertamente necesaria, de su pequeña comunidad, no se detiene en la organización. Su preocupación principal es la de comunicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga permanece asombrada, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la palabra de Dios
es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros con frecuencia pronunciamos palabras vacías, sin raíz. Oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? Gracias, Señor, por enseñarme que lo fundamental en mi vida es la caridad. Ayúdame a amar a mi prójimo con el mismo amor con que te amo a ti. Dame la gracia de descubrirte y servirte en los demás, porque eso es la verdadera fe cristiana. El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo que me recuerda que quieres hacer conmigo el mayor de los milagros, mi santidad. Que así sea. Cuarto paso. Contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? Jesús, Maestro con autoridad. Hoy vemos a Jesús sentarse en la cátedra de Moisés, hoy en la sinagoga, otros días será en el monte o la orilla del mar. Lo definitivo, sin embargo, es que enseña no como los maestros que se forman para ello en las escuelas, se sienta allí como el Moisés más grande que extiende la alianza a todos los pueblos. Jesús fue un israelita de verdad y al mismo tiempo fue más allá del judaísmo. Los rabinos también se sentaban en la cátedra de Moisés y por ello tenían autoridad. Sus enseñanzas debían ser escuchadas y acogidas, aunque su vida las contradijera y aunque ellos mismos no fueran autoridad, pues la recibían del otro. Las expresiones de asombro ante Jesucristo no se referían a la calidad retórica de sus palabras, sino a la reivindicación evidente de éstas al mismo nivel que el legislador. A la misma altura de Dios, yo os digo, lo nuevo es que tú, Jesús, eres Dios y por eso eres maestro de todos los hombres. Jesús daba una enseñanza nueva, hecha con autoridad, fundamentada en la verdad y el amor, transmitiendo lo que Él es, revelando su propio corazón. Jesús daba una enseñanza nueva, manifestando el proyecto del Padre, invitándonos a ser libres en la verdad, buscando tener los mismos sentimientos que Él tuvo. Jesús daba una enseñanza nueva, denunciando la falsedad y la mentira, mostrándonos el camino a la vida plena, ayudándonos a tener vida y vida en abundancia, para asumir su vida y sus enseñanzas. Quinto paso, acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? ¿De qué manera, con qué actitudes puedo pronunciar más mi fe para profundizar la solidez y el fundamento de todo lo que creo? Así vivir y transmitir lo que implica creer en el Señor Jesús. Las malas compañías. Un señor que tenía un canario que cantaba muy bien, cuando llegó la primavera pensó que el pobre pajarito necesitaba más aire y sol, así que lo sacó al jardín. Colgando la jaula de un árbol, pronto rodearon la jaula parvadas de gorriones y el canario comenzó a imitar el poco musical chirrido de sus nuevas amistades. El dueño del pájaro se dio cuenta y llevó de nuevo a la casa al canario, pero era demasiado tarde. El pajarito había perdido su canto para siempre. Todos conocemos a cristianos que hace años tenían un hermoso testimonio, pero que lo han perdido y ahora todo lo que hacen es hablar, hablar y hablar. ¿Por qué? Porque han perdido la comunicación con Dios y han perdido su testimonio. Señor Jesús, aumenta mi pobre fe y enséñame a cumplir la voluntad del Padre Eterno. Amén.